Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas tardes o buenos días o buenas noches, de acuerdo al horario que nos escuches. Bienvenidos a esta plática, conferencia, regalo con Carmen Vizcarra, una de nuestras grandes colaboradoras y especialista en una de sus pasiones, es una nada más, que es el tarot. Entonces, hoy nos va a compartir para este aniversario de Yolosha como, ¿por qué el tarot en la terapia? ¿Por qué la psicoterapia y el tarot? Si parecería que a lo mejor no es algo que no va junto. Primero que nada, muy bienvenida, Carmen, como siempre, ¿no? Años de colaborar juntas y de estar encontrándonos a nivel personal también. Y muy agradecida que nos compartas este regalo para Yolosha. Bienvenida. Hola, Mileti, muchas gracias. Buenos días, como dices, buenos días, buenas noches, en donde quiera que nos escuchen y nos vean. Y pues sí, antes de nada, primero felicitarte por este aniversario tan hermoso, tan peculiar, ahora con todo lo que estamos viviendo, pero que has sabido mantener este gran centro y esta posibilidad de compartir con muchos todos tus conocimientos y todo lo que tienes para aportar. Entonces, felicidades y pues gracias por la oportunidad. Gracias. Y sí, dices bien, una de mis pasiones, el tarot, ¿no? Y cómo de repente puede sonar algo como muy extraño utilizar una herramienta que se ha considerado como adivinatoria durante muchos años, como cosa de brujería, ¿no? A través de la historia, a través de diferentes culturas. Y creo que yo le tomé el gusto al tarot sin darme cuenta desde muy chica, que veía yo a mi abuela paterna como jugar a las cartas con la baraja española y yo decía, wow, ¿no? Y yo creo que jugaba solitario, yo no sé qué hacía, pero ella siempre me decía, es que las cartas te pueden adivinar tu suerte. Y yo no sé si me daba miedo o me daba también esta parte de curiosidad, pero siempre fue un tema que me atrajo. Entonces, me di a la labor hace unos años, precisamente ahí, en Yolosha. Tú tuviste la maravillosa oportunidad de traer a dos personas también increíbles, ¿no? Encarna y Daniel, desde allá, desde la madre patria, hombre. Y dieron unos talleres maravillosos que, bueno, quedé yo impresionada y prendida, ¿no? Prendida de todo este tema. Entonces, desde ahí, a través de mucho tiempo, me he estado dando a la labor de seguir estudiándolo. Ahora, gracias también a la oportunidad que tú me has brindado a través de Yolosha, tener este taller, este diplomado en tarot terapéutico. Sí, porque Entonces, es un diplomado completo en donde, híjole, ¿qué son 5 meses? 6 meses, 5 meses. 5 meses se la pasan estudiando hasta el cansancio. Y esta mujer, Sí, 5 meses es nada más para que se piquen con otros 5 más. sí, la verdad es que es nada más una probadita, porque cada clase que preparo y cada clase que doy, aprendo algo yo, ¿no? Y dicen por ahí que esa es la mejor manera de volver a estudiar, pues dar clases, volver a estudiar para uno es bien, bien importante. Y sí, dentro de ese diplomado, bueno, pues se ven muchísimas cosas, ¿no? Como las diferentes tiradas, las diferentes lecturas y, por supuesto, este uso terapéutico que le podemos dar al tarot. ¿Por qué? Porque sabiendo que el tarot es una representación arquetípica del inconsciente, entonces es increíble, ¿no? Como todo eso que está ahí guardado, que no nos damos cuenta, o que sí, lo tenemos ahí. En una tirada de tarot, entonces puede aparecer, ¿no? ¿Qué pasa cuando sale una carta como el loco, ¿no? ¿De qué inicios nos está hablando? ¿De qué sueños que no se han materializado? De la creatividad del consultante, ¿no? O nos sale la carta de los ciclos, la rueda de la fortuna, ¿no? Donde entonces también son ciclos y poder explicar que nada es permanente, que todo es un cambio constante, es bien, bien enriquecedor. Y fíjate, he estado como haciendo mis lecturas, ¿no? Y preguntando como en toda esta situación que estamos viviendo. Y constantemente me sale la carta del colgado. Y la carta del colgado también nos indica un momento de pausa, de esperar. Y así estamos, ¿no? Con todo esto, la pandemia y todo lo que está pasando, es un momento de pausa. Y sin embargo, llevándolo a la parte de constelaciones familiares y al ámbito meramente terapéutico, también es una carta que representa nuestro linaje femenino y nuestro linaje masculino.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque estemos colgados en una parte de pausa, estamos contenidos todavía por nuestro sistema familiar. Entonces, fíjate cómo Es se una de puede las llevar. cosas preciosas que necesito decirles antes de que continúes, disculpe la pausa, No está bien. es una cosa deliciosa que tienes en compartir el tarot. Es una integración personal de constelaciones, de numerología, de los mismos detalles que ya como nos estás diciendo, que significa el tarot desde siempre, ¿no? Entonces es Exacto. súper integral lo que haces. Y sí, y mira, qué bueno que lo mencionas porque sí, es una parte bien linda. Incluso cuando estudias el tarot te puedes dar cuenta qué enfermedades pueden estar relacionadas o qué padecimientos pueden estar relacionados con la carta del tarot, ¿no? Y así tenemos la carta del arcano sin nombre, que mucha gente lo menciona como la muerte, y entonces está representado por este arcano que es parte hueso y parte piel, ¿no? Y que también avanza y sigue avanzando. Y entonces estaríamos hablando de todo el sistema óseo, y estamos hablando del sistema nervioso. Entonces, súper interesante porque sí, empiezas a conectar muchísimos puntos y muchísimas cuestiones que con una carta que saque tu consultante, lo puedes llevar al ámbito terapéutico desde una manera integral. Porque sí, también hemos propuesto muchas veces este tipo de diagnósticos y tratamientos, ¿no? Integrales. No es nada más el cuerpo, también es el espíritu, también es el alma. Entonces, hacer toda esa compilación está súper, súper interesante. Y bueno, amén de entonces todo lo que también te van diciendo como de una manera, si lo quieres llamar adivinatoria, pero es que en realidad es contar la historia de lo que los arcanos te están diciendo, ¿no? Entonces, esa es la manera en que tú propones que el tarot sea una herramienta terapéutica. Claro, claro, porque, ¿por qué? Porque está, como te digo, conectado con muchísimas cosas, ¿no? Con la numerología, que tendrá que ver también con el número de nacimiento, el significado del nombre de tu consultante. Digamos que si usas el tarot como en otras técnicas, puedes también establecer con qué vas a trabajar, con la carta y el significado de la carta, si hay algún padecimiento, entonces con el significado acerca de ese padecimiento, con la numerología, ¿con qué? Entonces se abre un campo de posibilidades casi, casi infinito, Leti. Sí, increíble, wow. Increíble. Estaríamos hablando de que entonces las cartas te dan, que es una respuesta, porque cuando dices que antiguamente efectivamente era como pues esto, como un instrumento adivinatorio, estamos hablando que en realidad los que hacían esas adivinaciones eran personas sabias, ¿no? Y que Exacto. seguramente tenían muchos conocimientos así como tú para integrar, pero entonces además es como entender que somos un campo de información y cuando elegimos por sintonía, sería eso, una carta, es porque esa es la sintonía del campo, de mi campo, que me hace tomar esa carta. Es correcto. Es como cuando hacemos una constelación, ¿no? Y entonces a lo mejor es poner lo que el consultante tiene aquí como en el raciocinio, que no alcanza a mirar. Y lo mismo pasa con la carta. La carta, de hecho, se pide que el consultante la tome, la escoja con la mano izquierda, que es la que representa esta parte de nuestro inconsciente. Ya. Entonces, es mirar lo que de alguna forma está guardado en el inconsciente que no se ha hecho consciente. Y al momento de ver la carta se hace consciente. Y tienes razón, todo lo que, bueno, hay muchas historias acerca del origen del tarot, pero la principal y más fuerte, o al menos la que yo he estudiado más, es esta parte que surge en un lugar de Francia, ¿no? Con los cátaros. Y los cátaros efectivamente eran monjes donde se dedicaban al conocimiento de muchos temas, ¿no? De astrología, de medicina, de filosofía. Y bueno, ahí dentro de alguna comunidad, uno de ellos, Mathieu Bernard, es el que entonces en un profundo estado de relajación, de meditación, empieza a recibir todos estos arquetipos, ¿no? Y él dice, es un viaje que a partir del loco nos llevará al mundo, ¿no? Y cómo pasamos a través de nuestra vida, cuántas veces pasamos por ese viaje los arquetipos, ¿no? Porque la vida es vida, nada más que hay veces que las decisiones tienen que ser, son diferentes, ¿no? Hay un momento de pausa cuando éramos jóvenes y entonces decidimos embarazarnos o decidimos estudiar una carrera.
Y después la vida sigue y se llama vida, pero hay decisiones que tomar conforme a esa carrera, conforme a ese trabajo, conforme a los hijos. Entonces es bien interesante cómo también el tarot te va indicando esos ciclos repetitivos en nuestras vidas, que generalmente son de 7 años, ¿no? Más o menos. Entonces, todos pasamos por todos los arcanos. Todos, todos. Es un viaje, Ok. él propone esta parte en la comunión como de un ser superior, si lo queremos llamar Dios, que es un ser femenino y masculino, todo en uno, ¿no? Y esta dualidad, así como está la justicia, que es juez, pero también es verdugo, siempre esta dualidad dentro del ser humano. Y claro, pasamos por los diferentes arcanos, porque a ver, si el loco nos está hablando de esta creación y de algo que inicia, podemos tener el sueño de tener nuestro diplomado de tarot. Y ese es el loco, ¿no? El que crea, el que imagina. Y vendrá un camino, ¿no? Como a través, por ejemplo, del arcano del mago, hacemos realidad ese diplomado. ¿Y qué es lo que va sucediendo a lo largo hasta llegar a completar en la carta del mundo el triunfo de un diplomado, por ejemplo? ¿No? Ok. Entonces, así es nuestra vida. Y muchas veces, y bueno, terminamos ese proyecto, terminamos ese sueño y tenemos otro. Entonces, es un constante pasar a través de los diferentes arcanos, que son meramente los arquetipos de nuestro inconsciente. Y bueno, estamos hablando aquí nada más de los 22 arcanos mayores, porque la baraja se compone de 78 cartas con los arcanos menores. Ok. Cuando usamos la baraja completa y sacamos un arcano mayor, ese es el tema a trabajar, ese es el gran tema a trabajar. Sin embargo, no importa, podemos trabajar diferentes temas y hacer muchas cosas como constelaciones familiares, como para, tiradas de cartas, para entonces conocer mejor todo lo que nuestro consultante necesita mirar y trabajar. A ver, cuéntanos un poquito más de eso. ¿Qué fue lo que dijiste ahorita? Como poderse trabajar con constelaciones, el tarot, o más bien Exacto. tarot como herramienta para constelaciones. Ajá. Tiradas, ¿qué es eso de las tiradas? Mira, las tiradas las podemos hacer como en esta parte de una carta que represente el pasado, una carta que represente el presente y una carta que represente el futuro. Y entonces vamos viendo qué es lo que viene de atrás, ¿no? Que está todavía nuestro consultante a lo mejor ahí como conectado, que no lo deja avanzar, y cómo ese pasado se está presentando en su presente. Y entonces en el futuro, ¿qué es lo que en el tarot? Más que futuro lo llamamos proyección, ¿no? ¿Qué se proyecta hacia allá? Entonces, la proyección nos puede estar indicando a través de la mirada del personaje de la carta si nuestro consultante sigue viendo al pasado o de verdad está proyectando hacia adelante, si va a avanzar en una situación. Y en constelaciones familiares, igual, o sea, sacando una carta que represente a mamá, una carta que represente a papá, vemos las miradas, la distancia entre las cartas y vamos haciendo como diferentes tiradas también dentro del árbol genealógico, puede ser una rueda de constelaciones donde vas sacando Qué a los interesante. representantes. Entonces, depende de la carta que yo elija de mi mamá, es además como el tema entonces que tengo con mi mamá, independientemente de que esté su lugar, ¿no? Exactamente, ¿Sí? exactamente. Porque, ¿qué pasa si tú sacas, por ejemplo, la representante de tu mamá en la carta de la fuerza, que está representada por una imagen femenina, que está domando una fiera, ¿no? Y que además en la parte de arriba trae un sombrero que tiene el signo del infinito. Ah, bueno, entonces estamos hablando definitivamente de una relación con mamá, una relación con el linaje, ¿no? Femenino de nuestra familia. ¿Y qué nos indica? ¿Es violento? ¿Está bien establecido ese vínculo? Desde ahí tenemos muchísima información. Por ejemplo, ¿cómo podría ser así, aunque sea utópico? ¿Cómo podría ser una relación así como tortuosa con una mamá? ¿Qué carta te podría decir así que diga, ay, eso? El emperador, por ejemplo. O como lo El, contrario, ya. el emperador es la representante del papá, ajá, es la fuerza, pero si es Ok. un tema de mamá, entonces estaríamos hablando de una mamá que es matriarcado, que Ah, es castrante, que es muy violenta, que es muy rígida, ¿no? ujú. Claro, un emperador es lo masculino, lo dominante, ya. Entonces ahí va una parte de información para el consultante, ¿no? Así es, ¿no? ¿Cómo está esa relación o cómo está percibiendo esa relación con su mamá, ¿no? Ok. Y viceversa, o sea, ¿qué pasa si entonces estamos trabajando papá y entonces nos sale la emperatriz? Entonces, si es un hombre, estamos hablando de quizá una relación con mamá donde él está ocupando un lugar de pareja más que de hijo,
o tiene una mamá que es controladora, que es sobreprotectora, que tiene una sobremirada, que entonces no ve las posibilidades de su hijo, o si estamos trabajando con una consultante mujer que tanto está apegada a su madre que le impide a ella ir hacia el mundo, a crear su propia familia, a tener sus sueños, ¿no? Es un Wow, montón de información, sí, es wow. increíble. Eso, entonces así se podría más o menos, digo, sin tener que sea la metodología completa, pero ese sería un paso, por ejemplo, para hacer un árbol genealógico o una constelación. Exactamente, Ok, exactamente, porque entonces, también las cartas nos van indicando los diferentes temas a constelar que podemos tener. Y no es ok, necesario que seas constelador tampoco. Muchas veces lo que vas a aprender o lo que aprendemos en este diplomado en concreto es cómo usar ese tarot como una herramienta terapéutica, amén si eres constelador o no. Lo ok, vas a aprender a usar. ok, eso. Es independientemente de nuestro ámbito de, inclusive de formación, Sí, habría claro. la suficiente información como para decir, pues si quieres averiguar cómo está tu rollo con tu mamá, mira, así le podemos hacer, ¿no? Con la Exacto. información del tarot. Exacto. Y no importa si son contadores públicos, si tenemos contadores públicos flexibles y de corazón abierto, también lo van a aprender. Ese sí es prerequisito. Claro, así es. Entonces, fíjate, es los símbolos entonces de cada carta es la que nos aporta como este conocimiento universal, que es Es lo que correcto. has sido estudiado y compartes. Exacto. Es Ok. como, y esto de lo que te hablo es nada más en rasgos generales, ¿no? Porque las cartas del tarot tienen un sinfín de significados, los colores, los elementos que se repiten, las miradas, Mm. los personajes que se repiten, el número, tiene un montón de O significados, sea, ¿no? hasta las miradas tienen un símbolo. Exacto. Entonces, por ejemplo, tenemos a la carta del emperador y de la emperatriz que se consideran dentro del tarot pareja y las miradas se unen, se miran, pues. La Ok. emperatriz y el emperador se ven. La papisa y el papa también se miran, es otra de las parejas. Entonces, todo eso nos está hablando y dando información. Wow. Ok. Sí, wow. Eso es un montonal. Entonces, ¿qué sería así como el resultado o lo que has visto como más, entiendo tu propia pasión, pero Ujú. cómo has podido entender que de veras apoya a la práctica del autoconocimiento y del desarrollo de conciencia? Mira, lo he podido comprobar, una, con los pacientes con los que he podido trabajar con el tarot, ¿no? Como esta expresión de, wow, ¿no? No lo había visto así, claro, sí me coincide, sí me checa. Y más lindo todavía aún, a lo mejor suena un poquito ególatra, pero da mucha satisfacción, de las alumnas egresadas del diplomado anterior de Yolosha, han estado haciendo sus consultas, la gente las felicita, cada vez las busca más. Entonces, quiere decir que sí lo aprenden, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, no estamos inventando nada. Hay libros que lo sustentan, hay historia que lo sustenta, hay estudios que lo sustentan. Y más que nada en esta parte terapéutica, sabemos que muchas de nuestras actitudes ante la vida, de lo que vamos haciendo, son inconscientes, ¿no? De repente decimos, oye, a ver, ¿por qué se repite esto? ¿Por qué no me sale aquello? Y entonces, ¿qué hacemos? Que el tarot va directo al inconsciente. Y desde ahí es muchísimo más fácil porque extraer del inconsciente a la conciencia algo que no has visto y que hay que chambear. Y que en el Ok. momento en que lo chambeas, ganas. Ujú. Entonces, sí es una guía de trabajo. Es una guía de trabajo. Y mira, lo use, digo, también dentro del tarot tenemos al mismo Jodorowsky, ¿no? Que tiene su tarot y entonces emplea todos estos actos de psicomagia a partir de lo que él también propone como herramienta terapéutica del tarot. Entonces, Jung fue uno de los primeros en utilizar los arquetipos del tarot como medio terapéutico en sus sesiones de terapia, ¿no? Entonces también él habla de un héroe, ¿no? Este héroe que traemos todos desde que somos ese loco que seríamos como un bebé que no ha encarnado y Jung lo va describiendo como ese bebé entonces se convierte en el mago, que es el niño chiquito que nada más pone atención a sus juguetes. Súper interesante, hay un montón de bibliografía donde esto está sustentado por diferentes autores.
¿no? O sea que se podría hacer una lectura, por ejemplo, ¿no? Del aprendizaje del tarot, así como dices ahorita, es primero como un curso de nuestra propia vida, ¿no? Después que Exacto. elegimos el mago, estamos hablando más de nuestra parte bebé, ¿no? Que está viendo sus cositas, ¿no? Pero entonces puede ser un transcurso de nuestra vida, pero es el transcurso de la vida del alma de las personas. Exacto, que finalmente es lo que propone el tarot, ¿no? Como esta evolución. Y quizá por eso lo fueron prohibiendo y lo fueron quemando, ¿no? Porque proveía de un gran conocimiento, un conocimiento profundo, como dices, de nuestra propia alma, ¿no? Porque en el tarot de Marsella le llaman al tarot el viaje del ego. Entonces lo que hay que aprender a dominar es el viaje del ego. Y es esta conexión entre lo espiritual y lo terrenal y nosotros como hombres, como humanidad, en esa mitad, ¿no? Con lo divino y con lo mundano. Y cómo, o sea, cómo en diferentes etapas vas manejando esto. Entonces, súper interesante. Y claro, ¿qué pasaba si entonces el ser humano aprendía desde allá y entonces a trabajar su propia alma y su propio ser? Bueno, entonces hubiéramos sido seres que ninguna religión o ninguna teoría o ningún fanatismo nos hubiera podido encajonar en lo que tenía que ser, debía de ser, en lo que era correcto y no correcto. Entonces no nos hubieran podido controlar. Por eso se dedicaron a perseguir a todas estas personas como los cátaros, ¿no? Hombres sabios, y a quemar todo el conocimiento que había, como las grandes quemas de libros que hubo a lo largo de la historia. Y es nada más eso, evitar que nos conozcamos profundamente. Entonces, cuando se decía que era un instrumento adivinatorio, o más bien cuando se le menciona como una cuestión adivinatoria, en realidad estamos como, que sería como devaluando, como degradando su verdadera naturaleza. Exacto, porque a ver, sí podemos considerar que tiene algo de adivinatorio, pero sería mentira, o sea, lo adivinatorio es que vas a saber el contenido, lo que quiere decir cada carta, lo que quiere decir cada número, lo que te dice cada mirada, y entonces claro que le vas a poder decir o preguntar a tu consultante si viene nada más por una tirada de tarot. Oye, mira, a mí me parece que aquí tienes, vas a empezar algo, ¿no? O tienes un viaje. No, pues no tengo viaje. Bueno, te vas a mover pronto. O sea, no es como, no estamos diciendo mentiras, es saber el conocimiento de las cartas y leer la historia. Entonces, si nos aparece la historia nos aparece la carta del carro que indica movimiento y después nos aparece la carta de la estrella, entonces le podemos decir, oye, parece que vas a tener aquí un movimiento importante donde tú vas a tomar una decisión y además yo creo que vas como a un proyecto donde has puesto toda tu intención. Y de verdad le vas a atinar, pero no es que le atines, ¿no? Simple y sencillamente. Es la carta. Exacto, y la representación del inconsciente del consultante, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Que nos ofreces como claridad, bueno, todo, es importante todos los símbolos que estás diciendo, cómo se puede leer, pero es entender que de adivinatorio no hay nada, sino más bien es la representación, más o menos repito tus palabras, la representación del inconsciente, del consultante puesto afuera. Exactamente. Eso. Y eso es lo que se va a leer. Eso es lo que se lee. Por eso se creía que era adivinatorio. Pero es nada más entender esa cuestión, ¿no? Que sí nos va a contar una historia, pero es la historia del consultante, no estamos inventando nada. Y mira, para No, viene, tú dinos. No, digo que hay también muchas cartas en donde, por ejemplo, en la papisa, que es una carta que nos habla de una mujer que tiene en sus manos un libro y entonces son todos los secretos, todo el conocimiento, tú sabes, también por los diplomados que das y todo este trabajo maravilloso que haces con las mujeres, esos registros que llevaban las mujeres, ¿no? Del clan, quién nacía, quién se casaba con quién, cómo se llamaban, cuándo moría, y que eso se iba transmitiendo de generación en generación. Esta papisa es lo que representa en ese libro, ese conocimiento universal. Entonces, es una carta con la que tú puedes meditar para, por ejemplo, mejorar tu memoria. Ok. ¿No? Entonces, ¿Me la puede usted mandar por correo, por lo que sea, por favor? no, hay un sinfín de usos. Claro, porque estás hablando de la sabiduría y de tu intención de conectarte con eso.
Exactamente. Y con nuestro ser, con nuestra alma. Entonces, por eso también se le daba la connotación de que era brujería, que nos apartaba de Dios. Pero el tarot propone esto, todas estas son, si somos hechos a imagen y semejanza, hablando de la religión católica. Todo esto somos, en diferentes etapas, todo esto somos, ¿no? Y hay un Como- Dios que también es así, Eso, masculino como, y femenino. claro, como el asunto es entender que si somos parte de la creación, somos lo mismo que la creación. Así es. E independientemente de la ideología sobre la religión que cada quien profese, Claro. ¿no? Porque no es hacia una religión esto, no es hacia algún dogma, no, es información de conexión como con tu interior. Exacto, con tu intuición, con tu cuerpo, con tus temas. Es una herramienta de sanación. Eso, ok, eso. Ah, qué bonito. Sí, Por la parte de integración. exactamente, Ok, exactamente, eso. ¿no? Y entonces, claro que no tiene absolutamente ninguna inclinación religiosa, ni de secta, ni de brujería, ni de nada de Exacto. estas cosas, ¿no? Ok. Podemos parecer brujitas, pero por otras cosas, Pero no por por el otra tarot. parte, que seamos vistas por aquellas, no por estas. Exacto. Eso. Entonces, Car, nada más como se nos va acabando el tiempo, es increíble, ¿no? Como de verdad un ratito de charla es motivo para que uno se quisiera seguir con que nos contaras con los 22 arcanos ya, como un poquito para llevarnos más carnita, pero así es esto, nada más con la gana de que sepamos que esto nos compartes, ¿no? En este espacio que se llama Yolosha y que agradecemos profundamente que nos lo des, que nos los compartas, que nos los hagas vivir con esta pasión que tienes ahí por ello. Pues de mi parte, mil gracias por lo que nos has dicho. Quedan, por supuesto, invitados a todas tus redes, a lo que nos quieras compartir de tus datos para que te busquen, por supuesto, ¿no? Sí, ahí estamos bueno, si puedo dar los datos, Sí. el teléfono es 5539-015016, mi correo es yayavizcarra@hotmail.com y en Instagram me encuentran como Cachirulbis. Ok, eso. Sí, claro, que te gusten, por favor. Todos estos datos los voy a replicar por escrito para que no se pierdan en el audio video, ¿no? Y por Ok, supuesto, querida, por supuesto, de todos mis mejores deseos, que mucha gente te consulte. Para una consulta y se quede para terapia es un montón, porque pues ahí está el punto que uno se da cuenta de un cachito y después ya no quiere parar. ya no quieres soltar, es que es apasionante. Pues yo te agradezco, Leti, toda la oportunidad, porque también nada de esto sería posible si no hubiera, primero si no te hubiera conocido, después si no hubiera yo participado en los diplomados y talleres que tuviste de tarot en algún momento, y luego también si no me hubieras dado esta maravillosa oportunidad, para mí es de verdad un profundo agradecimiento y un honor colaborar con la institución que tanto me ha dado y que ha sido parte de una gran sanación en mi alma. Entonces, felicidades por este nuevo aniversario. Esté como esté, estemos como estemos, estamos unidos y decirte que te quiero y te admiro mucho. Y felicidades a Yolosha y muchas gracias. Muchas gracias, Car Preciosa. 18 años, ahora sí 18 ya. años, ya la mayoría de edad. Ya es legalmente mayor de edad. Ya. Eso. Muchas Muchísimas felicidades. gracias y dejo tus datos en la parte posterior de nuestro video. Muchas gracias, Leti. A ti. Besitos, besitos a todos.